Bienvenidos a un nuevo episodio de Una conversación para todos. Mi nombre es Carlos Osorio y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de buscar tu propio camino. Para eso contamos con dos invitados muy especiales. Rocío Sánchez, nuestra psicóloga de confianza, y Pablo Gamarro, un invitado que ha venido directamente desde Sevilla para contarnos su experiencia en este tema. Bienvenido Pablo, bienvenido Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espacio. Muy buenas, Carlos. Pues recién llegado de Sevilla, mucho calorcito, pero con ganas, la verdad que con muchas ganas de hablar un poquito. Yo estoy muy bien, muy contenta, como siempre, de estar aquí. Bueno, tú ya eres aquí Yo súper ya, frecuente, estás aquí sí, todos los días. Pues, ¿no? justo cuando me sustituye Dani, ¿no? Cuando estamos los dos ahí, nos vamos alternando, así que muy contenta, como siempre. Yo voy a aprovechar para preguntaros cómo escucháis este espacio Una conversación para todos, ¿en YouTube o en Spotify o en redes sociales directamente? Yo Spotty. Yo Spotify también, es Mm. más cómodo. Eso es porque sois de la generación millennial, yo creo. Ah, pues, Porque de hecho Es hablamos en un posible. episodio sobre los distintos tipos de generaciones y los millennials escuchan más Spotify. bueno, yo estoy ahí, ¿eh? Entre media de las Sí, dos. Sí. Yo Spotify me yo parece Spotify, guay cuando estás escuchándolo mientras haces otras cosas. claro. Muchas veces el día a día no te permite pararte solo en seco A ver, a YouTube, ver. ¿no? Claro, Puede ser una buena entrada, ¿no? sí, Sobre lo de pararte todo en seco, Justo. sí, la inercia de la vida. Vamos totalmente. a meternos de lleno en este tema. Buscar tu propio camino. Rocío, ¿cómo podríamos identificar esto a nivel psicológico? Wow, es que buscar tu propio camino es como muy amplio, ¿no? Yo creo que hay a veces que hablamos de cosas a nivel coloquial, ¿no? Pero que luego a nivel psicológico incluyen muchas cosas, porque claro, buscar mi propio camino incluye el tener un desarrollo personal, el desarrollar habilidades de inteligencia emocional, el saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, y para eso necesito saber quién soy, ¿no? Entonces, hay que ir como concretando y entendiendo que a veces hay cosas que hablamos a nivel coloquial que desde la experiencia, guay, ¿no? Pero que a nivel psicológico influyen muchísimos factores a nivel evidencia científica. Claro, porque al final buscar tu propio camino no tiene un fin, ¿no? Es algo que vas haciendo durante todo el proceso de la vida. Es difícil llegar a una meta, ¿no? Durante todo el ciclo vital, es que tenemos que tener en cuenta primero que hay un desarrollo evolutivo y que el desarrollo evolutivo del ser humano, o sea, no termina nunca. Claro. Claro, de hecho, creo que Pablo, también tú comentabas alguna vez que empieza desde el principio, ¿no? Desde el colegio. Claro, al final es un poco eso, Carlos. Cuando estás en la etapa de la infancia, se te, se te enseña todo te invita a que tienes que llevar un camino de una manera. Tienes tu colegio, tu época de bachillerato, y llega un momento, cada uno tiene sus circunstancias, su universidad o su grado superior, una serie de elecciones, pero la vida te enseña, te dice que tienes que hacerlo de una manera, de una forma. Y después te das cuenta que no es así. Después te das cuenta que no tiene por qué ser así. El tener que va mucho con eso de la búsqueda de tu propio camino. Yo creo que justo nos van acompañando un poco en el camino desde que somos pequeños, ¿no? Nos marca lo que dice Pablo, una línea recta de qué es lo que hay que ir haciendo, ¿no? No nos da la posibilidad de salirnos de esa ruta en Ujú. cierta medida, ¿no? La tenemos muy marcada. Pero cuando llega ya, por ejemplo, la selectividad, luego pasamos a la etapa universitaria y luego posteriormente al mundo laboral, ahí ya empezamos a desmarcarnos un poco y ya empieza a venir todas esas cosas de pensar, ostras, ¿qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi camino? ¿No? Claro, pero fijaros, es que en cierta manera los seres humanos sí que necesitamos que tener una estructura para aprender. Si no tuviésemos una estructura, es que nosotros no nacemos de bebés y nacemos Sabiéndolo sabiendo todo. todo. Claro. Entonces, claro, esa estructura me la da las estructuras familiares, el sistema familiar y me la da también el sistema educativo. Y es necesario. Sí que es cierto que dentro de esto de buscar mi propio camino, ¿no? A veces a nivel social es bastante inflexible, ¿no? Nos pasa mucho en la infancia. Claro. Hay niños o niñas que necesitan, pues tienen necesidades específicas y necesitan, pues, algún tipo de ayuda o en general todos los niños necesitan, ¿no? Tener mayor autonomía para poder desarrollar una autoestima más sana y bueno, sí que es cierto que se nos está restringiendo un poquito, pero dentro de eso también necesitamos tener unas guías, ¿no? Totalmente. Yo al final creo que esas guías están bien, pero cuando llega esa etapa tendemos mucho a compararnos, ¿no? A decir qué quiero ser o qué voy a ser en función de lo que vemos, ¿no? También forma parte Ujú. de nuestro ADN. Aprendemos un poco por imitación, ¿no? Por lo que observamos.
Pero a veces eso no es tan correcto. A veces podemos errar con esas expectativas de compararnos demasiado, no tener ese exceso de comparación. ¿Cómo puedo poner un ejemplo de esto? A Pepito le va muy bien porque tiene este trabajo, porque ha estudiado esta carrera, o porque ha hecho esto, y no quiere decir que el que a él le vaya bien, a otra persona le vaya a ir exactamente igual. Ujú. Yo creo que aquí el debate sobre buscar tu propio camino, que hacemos este tema de forma especial, para dar herramientas y un poco decirle a la gente, oye, está bien tener referencias de las distintas gamas de colores que hay, pero creo que al final tú vas a tener que crear tu propio color, no el de Pepito. Ah, perdón. Y que es que justo va a ir un poco Sí, a la par de lo que tú dices, y que es súper importante el contexto en el que tú te encuentras. O sea, al final, cuando vamos a entrar a la universidad, es una etapa que está entre somos adultos, pero también somos jóvenes. Entonces, es una etapa súper crítica en la que de repente nos traen un montón de responsabilidades, claro. ¿no? Que si ya llevamos de la infancia cosas Mm. arrastrando, pues nos cuesta mucho más afrontar todo eso. Sí, al final es un poco eso. Tienes que tomar una serie de decisiones Ujú, en una etapa en la que tampoco estás en el punto exacto para saber qué es lo que quieres y de qué manera lo quieres. Entonces, por mucho como comentas, las guías que hay las guías que hay que dirigir para un poco tienes educación, tienes la infancia, tienes ahora una etapa nueva y tienes que tomar una serie de decisiones que no eres consciente de realmente lo que quieres. A lo mejor yo 10 años después, con 28, Ujú. sigo sin ser consciente de muchas cosas de lo que quiero. Y soy consciente ahora de ujú. ciertas cosas que quería y que no he podido hacer a lo mejor porque no he tenido las herramientas, no he escuchado, no me he escuchado. Y también va mucho por ahí, por lo que no has podido aprender porque tampoco te han dado recursos muchas veces o no lo has aprendido en la infancia. Es Va que qué mucho de la mano. importante eso, Sí, Pablo, porque nos enseñan un montón a nivel académico y de rendimiento, ¿no? correcto. Pero es que no te enseñan nada de uno de los factores de protección, que es la inteligencia emocional. Es que no nos enseñan nada, ¿no? Lo que aprendemos nos lo enseñan en la guardería, hay estudios que dicen que nos lo enseñan en la guardería y a partir de la guardería es como que de eso se nos olvida. Y claro, ¿cómo vamos aprendiendo? Pues por observación, sin darnos cuenta. También ahí yo creo que los errores hacen que aprendas, realmente. Ahí el cometer errores te hace ver y aprender y no volver a cometer ese tipo de circunstancias. Un claro ejemplo también, igual que todos, creo que no hemos caído y muchas veces las caídas donde realmente aprendes a gestionar las Ujú. cosas de otra manera o tratas de decir, por aquí no puedo ir, por este camino no. Eso va mucho con el conocerte a ti mismo, porque al final estamos en la etapa esta universitaria que estamos comentando, eh, tira un poco de una inercia de cómo va la gente, cómo la comparación que tú has Sí, dicho antes, de compararnos, y al final entra en un bucle en el que no eres consciente de cómo tú quieres las cosas, cómo tú deberías gestionar tu vida, que es tuya al final, y cómo al final te conoces. Se te olvida conocerte a ti en ese proceso, y eso implica eso, el tema de la gestión emocional. Si no sabes eso, que es mi caso, pues al final te estampas muchas veces y no lo veía venir. Y ahora he tomado un poco y sigo tomando conciencia de que no podía verlo venir porque no sabía gestionarlo. claro. Y Claro. no se nos enseña eso al final. Sí, que al final nos dejamos llevar un poco por la inercia, ¿no? De ese camino, ¿no? No nos paramos a pensar. Yo creo que aquí entra un factor crítico que es un poco el autoconocimiento personal, ¿no? El descubrirse a uno mismo. De hecho, ya llevamos unos cuantos podcasts, tenemos que empezar a darles herramientas, pero también deberes de alguna manera, porque vamos a terminar luego con una serie de consejos para que se puedan aplicar y también con algún ejercicio para autodescubrirse, para empezar ese camino. Porque yo creo que cuando, hablando de este tema de buscar tu propio camino, no se puede encontrar. Es decir, no se trata de una búsqueda en la que vayas a encontrar algo, sino que es algo que vas haciendo todos los días y que en cierta medida, al final, yo creo que tendemos mucho a compararnos los demás caminos y debemos de aprender a gestionar nosotros el hacerlo sin compararnos, sabiendo que además nos dejamos llevar por la inercia de la vida, ¿no? Hay una forma muy sana que no se trata, a ver, es que compararnos es inevitable, ¿no? Porque al final forma parte de nuestra naturaleza. Pero hay una forma muy sana y es, en lugar de compararte con los demás, compárate con quien eras tú hace tiempo. Correcto. Y entonces eso sí es sano, porque eso sí te va a permitir desarrollarte, evolucionar y aprender, ¿vale? Pero vas a tener en cuenta tu contexto, porque claro, a lo mejor tú te estás comparando, pero el contexto
el contexto social, el contexto familiar en el que tú estás viviendo no te va a permitir llegar, por ejemplo, a un rendimiento académico que otro compi u otra compi sí. Claro. Entonces, Sí. esa forma es de las más sanas que hay para la autoestima. Y yo quería también preguntarle a Pablo y preguntaros en general, ¿qué pensáis si las etapas en las que el ser humano se desarrolla, ¿no? Por decir, los 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, sigue ocurriendo esto, ¿no? Porque creo que al final no llegamos a ser quien queremos ser nunca. Siempre tenemos un poco de ese desconocimiento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tiene un poco la misma necesidad de buscar su propio camino una persona de 20 que una persona de 60? Hombre, en realidad es un bienestar. A ver, es que esto de llegar a No, ser no es como meta, posible, claro. claro, y no es malo, es que es maravilloso, Eso es ¿vale? tener al final objetivos. Y tú tienes un horizonte, pero tú sabes que nunca va a llegar al horizonte. Eso es. Y es justamente eso. No puedes pretender llegar al infinito. Pero es Eso no existe. maravilloso, porque si tú te comportas como tú quieres ser, como nunca vas a llegar a ser esa meta, vas a tener una fuente de reforzadores. Reforzadores son cosas placenteras para el ser humano que nos aumentan el estado anímico, Claro, que nunca va a acabar. claro. ¡Jo! ¿Qué mejor que eso? Y al final es conocerse mucho para ser la mejor versión. No es tanto el camino, sino la evolución. Y la evolución pasa por muchas etapas. No tienes que estar siempre mejorando. Muchas veces caer invita a después pegar un subidón. Es lo que se dice siempre de dar 2 pasos para atrás y después un salto para adelante. Mm, Es muy importante eso. sí. Ser consciente de que el camino no, o la forma de llegar a ser el mejor yo no tiene que ser siempre creciendo, siempre hacia arriba. No es recto, no es una escalera como tal. Son muchas curvas y cada uno tiene la suya. Y es lo que tú has comentado, Rocío. Al final es compararse contigo mismo el yo de hace 10 años. Entonces, yo de hace 10 años no le gusta lo mismo que le gusta ahora, no actúa de la misma manera que hace 10 años. Y eso, si tú te analizas, dices, coño, pues mejorar. Y, Sí. y poco a poco seguiré mejorando. No es que sea el mejor, es que poco a poco quiero ser mi mejor yo, porque yo me quiero caer bien. Al final, yo tengo que conseguir caerme bien y llegar a la edad a los 70 años, decir, yo me llevo bien conmigo. Y ese creo que para mí es lo más sano lo más lejos que pueda llegar. Caerte bien y estar bien contigo. Yo creo que también antes habías dicho una cosa que es el equivocarse, que eso forma parte de encontrar o de buscar tu propio camino, creo que es el mayor aprendizaje. De hecho, tenemos un episodio especial de cometer errores, ¿no? Pero la pregunta, tú, comparado con tu yo de hace 10 años, por seguir con la conversación, ¿qué cambios notas? Es decir, esa persona ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a ese Pablo de hace 10 años, sabiendo este camino que ya has recorrido? Al final, por mis circunstancias de justamente esta época, al caerte muchas veces te das cuenta de muchos errores que has cometido y muchos errores vienen de pues eso de hace 10 años, incluso de la infancia. Y al yo de 18 años sería más escucharme y hablarme y tener tiempo para mí. Y no es buscar la soledad como tal, sino decir que me gusta escucharme o decir, oye, pues me apetece tomarme un café o una caña en tal sitio y hacerlo, no hacerlo porque no se puede hacer o porque no está bien visto. Al final es aprender a conocerte a ti, porque cuando aprendes a conocerte a ti es mucho más cómodo tomar decisiones y llegar a ser tu mejor yo. Creo que con 18 años muchas veces no sabes, yo no sabía qué quería hacer con mi vida y sigo a lo mejor sin saberlo. Muchos 10 años después sigo sin saber muchas cosas de mí. Pero con 18 lo mejor que puedo hacer es intentar conocerte y escucharte. A mí me gustaría también recalcar que las mejores cosas que me han pasado a mí han sido cuando me he salido del camino. Sí. O sea, Sí, creo que, aparte de que no estamos diciendo que haya que tener un camino perfecto, por supuesto, todo lo contrario, yo casi que invito a salirse del camino. Yo estudié una carrera que era diferente seguramente a la que tendría que haber hecho, aunque la disfruté muchísimo y sigo aprovechándola. Entré en una empresa súper buena, tenía toda mi vida resuelta, una estabilidad, un camino de futuro perfecto y dije, es que este no es mi camino, es que yo Claro. esto no es lo que quiero. Me salí de eso, luego volví a entrar al tiempo en la misma empresa por circunstancias de la vida y al final yo me replanteé muchas cosas y dije, joder, pues mira, estos vaivenes de la vida Claro. son los que han formado mi experiencia, mi camino y luego todo, cuando lo veo ahora, en el momento presente, que por cierto, es que todo y comenté otras cosas nuevas, me di cuenta de que yo tenía que escoger, que no era o blanco o negro el camino, sino que yo en mi caso personal iba a formar mi propia escala de grises.
y de hecho yo cogí lo que me gustaba de la parte blanca y lo que me gustaba de la parte negra. Entonces yo invito a esa gente que nos está escuchando a que cree su propia escala de grises, que por lo menos a nivel personal a mí me sirvió. Sobre todo porque sales de ese estado de indefensión, ¿no? De si no consigo esto, ya no soy nada. No, bueno, esto pasa mucho con las Claro, carreras. Estudias una carrera, estudias un máster claro. y luego Y en luego, España a veces, Sí. ¿no? A nivel laboral es lo que hay, cuesta encontrar trabajo. Claro, si yo solo tengo el blanco o el negro, estoy totalmente en ese estado de indefensión. Y luego que justo Pablo decía antes del episodio que había muchos tipos de carreras, ¿no? Había carreras como que te enfocaban en una profesión muy concreta, pero había carreras un poquito como abstracto. abstractas que no sabes qué es lo que tienes que hacer y te tienes que crear tu propio trabajo. Claro. O sea, esto existe mucho y la gente que estáis estudiando en la universidad, que vais a hacer carreras, muchos de ellos se van a tener que crear su propio puesto de trabajo en una empresa. O sea, creo que Sí, en tu Claro. caso, Pablo, lo has hecho, ¿no? Claro, al final tú tienes que irte guiando. Yo sigo en ese proceso de lo que tú has comentado profesionalmente, tu etapa. Yo sigo intentando colocarme en lo que más me gusta y coger un poco de aquí, un poco de allí. No tienes que tener en el ámbito profesional, una forma de hacer las cosas solo. Al final, tú tienes tus propios gustos, tus propias preferencias profesionales y es muy factible en muchos casos decir, oye, pues me gusta esto y tratando de no tener miedo, apostar por ello e intentar pues llegar a ese punto. bueno, O el miedo va a estar, porque siempre, el miedo es una respuesta siempre. automática. Eso, Entonces claro, el miedo va, pero muy bien porque sí que puedes buscar ese acompañamiento, ¿no? Y que te ayude a regularlo. O sea, hacer las cosas con miedo, que no pasa nada, al ¿vale? final Pero acompañándonos en ello. es lo que comentaba Carlos antes de ese valor o esa ganas de decir, oye, no estoy cómodo aquí, me voy y me cambio. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Yo soy el primero que a lo mejor no soy capaz de hacer eso porque ese miedo te puede y a mucha gente no puede. El entrar a una carrera y dice, venga, pues ya termino porque tengo que terminar porque yo llevo 4 años aquí y quiero terminarlo. Pues a lo mejor no, a lo mejor no es lo tuyo y no pasa nada porque lo tuyo es algo que va a disfrutar y no tiene que por qué tener nada que ver. A lo mejor a mí me gusta mucho la psicología y ahora me decanto por eso. ¿Por qué no? Yo también, ¿Eh? mola mucho. Me O gusta sea, yo es mucho. que tuve mucha suerte, ¿eh? Sí, Yo desde el principio, bueno, también tuve suerte, pero porque hubo una necesidad a nivel emocional, que yo sí que tengo mucha suerte en mi vida y es la de la autonomía. Entonces, claro, yo pude elegir, tuve la suerte de que el contexto hizo que yo desarrollase mucha autonomía y pude claro. elegir desde el conocerme ya a Me encanta porque sin esos darnos cuenta niveles. estamos hablando de episodios que ya se han estrenado o que están próximos a estrenarse, como es elegir la carrera correcta, ¿no? Mucha gente se Mm. equivoca, ¿no? Y forma parte del camino. Justo una de las conclusiones de ese episodio es, no, no pasa nada, forma parte de la experiencia que tenías que Claro. tener. Y seguramente si no hubieses tenido esta experiencia, no podrías haber llegado a la siguiente. Al final es normal que con 18 años no sepas para dónde tirar. Creo que lo raro es, o más raro, yo admiro de mucha gente, yo quiero hacer esto y con esto para adelante lo admiro que tenga ese objetivo. Yo no tenía en la cabeza, lo tenía todo en blanco, un folio en blanco. Y muchas veces tienes que dar palo de ciego y a partir de ahí vas viendo por dónde tienes que tirarte. ¿Qué le podríamos decir a una persona? Porque estamos hablando justo de esa persona de 18 años que va a elegir carrera, pero ¿y la persona que sale de la carrera, que ahora se enfrenta al mundo laboral, en esas carreras concretas? Bueno, es más fácil, porque ahora mismo siguen teniendo ese Ujú. camino recto que tienen desde la infancia. Por ejemplo, si estudias medicina, lo sigues teniendo. Preescolar, infancia, primaria, secundaria, bachillerato, selectividad, medicina. Y luego el MIR, ¿no? Al final haces tu especialidad y estás 4 o 5 años de médico residente, pero también se te acaba. Entonces, Claro. carreras concretas, tenéis un camino más estructurado, pero tarde o temprano siempre llega ese momento. A todos nos llega, a los médicos y a los que estudian Bellas Artes o diseño. Siempre va a llegar el momento de decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me enfrento, no? A ese mundo laboral con tantas posibilidades y salidas y me tengo yo que crear mi propio camino. Bueno, pero en medicina también pasa, luego hay médicos que se dedican a otro tipo de cosas, ¿no? En Sí, psicología pasa mucho. La típica imagen de la psicología, ¿cuál es? Al final, lo que estamos haciendo ahora mismo, que es hablar, comentar, hablar de nosotros mismos, sí, pero ya muchas veces saliste ese del tipo de camino. estereotipos. ¿Sabes? Claro, Porque, Claro, claro, esto ya es salirme, claro. no es lo mismo, pero Es tenemos terapia al final. la Y es terapia, pero así. no es así. O sea, Claro. en Hay psicología, mucho que aportar. wow, pero es que en psicología yo, claro, llegó un punto, me acuerdo que fue como, va, ahora tengo tantas cosas donde meterme, que ¿en qué me meto? Y yo iba, por ejemplo, por el camino de Dani, del otro psicólogo, neuro. Sin embargo, conocí la clínica Y te gustó. y dije, aquí me quedo. bueno, pero acciones como esta, espacios como este, al final te están sacando del camino O que sea, decían, no, es que tú tienes que Claro. hacer psicología y meterte en una clínica a dar terapia.
que nadie había dicho nada de un podcast y tú igual, has venido de Sevilla, podías haber que te quedado allí en casa y no haber Ujú. grabado ningún episodio. Entonces, al final creo que no es ser valiente, es simplemente, en mi caso, hacerle caso a lo que te diga tu intuición, que creo que también es importante para Importante la encontrar tu intuición. camino. Por eso yo siempre digo, está bien compararse, pero tu intuición es única, es el fruto de toda la experiencia, de todo lo que has vivido, de toda tu cultura y es personal, es Ujú. algo que no se puede Correcto. copiar, con lo cual hagámosle un poco de caso a esa intuición. También yo veo que es mucho ser consciente de que tú no vas a controlar todo lo que pasa a tu alrededor. Tú el 80% de las cosas que te ocurran son circunstancias que te rodean, no las decides ni tú. Y tienes que guiarte con lo que te va viniendo, tanto bueno como malo, circunstancias personales, profesionales, oportunidades, hasta estudiar en una carrera en un sitio o en otro te va a cambiar por completo el camino, porque te va a cambiar tu gusto. Ujú. Entonces, tienes que, en lugar de, pues yo en mi caso he sido muy, en mi etapa universitaria muy cuadriculado, tal vez, organizado y tal, más racional, tienes que dejar fluir un poco y dejar que decir, oye, esto pasa de esta manera, pues vamos a tirar por aquí. Y ahí también te vas descubriendo tú a ti. Esto me gusta, esto no. Es que se me ocurre, perdón, se me ocurre un montón de episodios como el de vivir el momento presente o disfrutar de la Claro. experiencia completa. Lo vamos a grabar, a punto, que sepáis, el bar, que va a salir próximamente porque vamos a grabarlo. ¿Qué herramientas podemos darle a esta gente? Es decir, ¿qué consejos y también deberes le dirías, Rocío, a esta gente que nos está escuchando? Yo me baso siempre en la ciencia, ¿no? Normalmente. Entonces, los factores de protección a la hora de pasar por esa etapa son, uno, desarrollar la inteligencia emocional, que de eso podemos hacer un podcast, que Ujú. estaría muy chulo. Importante. Dos, la capacidad de resiliencia, porque, claro, el contexto universitario, además el contexto universitario, pues es complejo, porque entras, te separas del contexto familiar, de tu espacio seguro, ¿no? Y empiezas a conocer a mucha gente y además muchas exigencias, a veces es exigente, ¿no? Claro. Y el tercero sería aprender estrategias de afrontamiento. Y aprender estrategias de afrontamiento que estén basadas en la emoción cuando yo no puedo hacer nada más, ¿no? Ujú. Y estrategias de afrontamiento que estén basadas también en la resolución de problemas, de, venga, resuelvo, ¿cómo puedo resolver ese problema? Y luego hay otra muy importante que se nos suele olvidar y es las que están basadas en el grupo. Somos seres humanos, vivimos en sociedad, tenemos un desarrollo evolutivo desde que nacemos hasta que morimos, pero lo que queda claro es que nos entendemos a medida que nos relacionamos con los demás. Entonces, el apoyo social de verdad que es Importante. súper esencial y que se nos ha olvidado que seguimos siendo humanos y humanas. Y además también lo que dices, el relacionarse socialmente, vas observando los caminos del resto. O sea, vas aprendiendo, vas apoyándote y vas observando lo que cada uno hace en su camino, que puedes sacar muchas conclusiones. Yo tengo una amiga, que además es médico, y que me pregunta a mí y a todos los que no tenemos un puesto de trabajo un poco extraño, ¿no? Dice, ¿tú cuando te levantas qué haces? Y creo que es una pregunta, que de aquí le mando un saludo, que es Victoria, y creo que es una pregunta bastante relevante y que mucha gente también le ocurre, ¿no? Ojalá poder preguntar a todo el mundo que tiene una profesión, decir, oye, tú por la mañana, dime, cuéntame tu día, porque a veces dices, jo, igual me he equivocado yo de carrera, ¿no? Los Tenía que haber hecho autónomos, esto, ¿no? ¿no? Pues bueno, relacionarte socialmente, como tú Sí. dices, te da ese abanico de decir, bueno, pues qué hace cada uno, qué me gusta, me voy a conocer y a partir de ahí voy a intentar tomar mis propias conclusiones. Yo creo que también, uniendo un poco lo que ha dicho Rocío, es escucharte. Porque yo no me escuchaba en hace 10 años, por ejemplo. Y es que es normal, porque con 18 o 20 años no quiere escuchar cosas muchas veces de salud mental. En nuestra época era muy así. Eh, Ya. y no quiere escuchar, te mete en una inercia, en un bucle, en la universidad, tal y cual, pero no te paras a escucharte. ¿No? Comparar no me refiero a sentarte en el sofá a mirar a las moscas pasar. Me Mm. refiero más a decir, cómo hacer pequeños gestos diarios. Al final, me apetece esto, quiero esto, descubrirte. Y es muy importante combinar esa parte profesional, que siempre se le mete tanto ahínco, como la parte emocional, porque empieza la etapa profesional y emocionalmente no estás preparado tampoco, Sí, porque no te enseñan muchas veces de pequeño y en la carrera tampoco te enseñan, o la carrera, lo que decidas estudiar, dedicarte, no te enseña. sí. Y eso va mucho de tu cuenta, de, oye, vamos a conocernos. Yo lo veo fundamental. O sea, tenemos ahí, creo que la sociedad una asignatura pendiente con la salud mental Sí, para conocernos un poquito mejor, cuidarnos más, querernos también, y a partir de ahí creo que podríamos hacer cosas mejores, tomar mejores decisiones. total. Y bueno, creo que lo que estamos haciendo este espacio también tiene ahí su sentido. ¿Qué deberes le ponemos
a los que nos están escuchando que no son deberes, son alguna tarea que les pueda venir bien para entender mejor este episodio, que van a sacar unas cuantas conclusiones, Sí. pero a partir de esa tarea creo que la van a interiorizar mejor. ¿Qué deberes les ponemos? A mí me gusta hablar de deberes. Me encanta. Me gusta hablar de que el cerebro es como un músculo, ¿vale? Y entonces hay que entrenarlo. Y para entrenarlo se necesitan ejercicios. Esos ejercicios pueden ser experiencia, pueden ser deberes, ¿no? Si queréis, empiezo yo, ¿vale? Venga, que te sientes por Porque eso. ya parece que esto está muy preparado, pero es una cosa que intentamos hacer naturalmente Total. y por eso es así. Yo lo que les diría es que busquen un momento en el cual crean que se están dejando llevar por el rebaño, por todo lo que hay en la vida, dejarse llevar por la vida. Un momento en el cual sean conscientes de eso, decir, oye, creo que me estoy o comparando con una persona por por su atmósfera, ¿no? Por lo que es, lo que tiene, lo que representa, y ser consciente de esa comparativa y decir, oye, pues es que igual no es lo que yo soy, yo quiero ser otra cosa, oye, yo también me merezco ser yo, ¿no? Yo no tengo que ser Pepito, yo tengo que ser Carlos. Entonces, creo que ser consciente de ello y hacer ese discurso hacia sí mismo es el objetivo que tenéis que hacer esta semana. Simplemente eso, ser consciente de la comparativa y decir, oye, yo soy Carlos, o tú eres, o yo soy Pablo, yo soy Rocío, y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo les dejaría una pregunta. Les ¿Vale? diría que se planteen cómo quieren ser de aquí a 10 años, cómo quieren que sea su vida. Muy buena. Yo iría un poco con la parte que he comentado antes de conocerse. Al final, al igual que a mí sé que me gusta la tortilla de patata Ujú. y sé que me gustan géneros de música diferentes, ¿qué más te gusta? Porque va mucho con eso, todo esto que estamos hablando, con tu camino. Muchas veces tenemos muy claros los gustos de cocina, los gustos de música, pero no tenemos claros gustos más profundos. Sí. Y es un poco intentar sacar alguno. Creo que eso es una tarea buena para uno mismo. Que aprovechen las emociones, ¿no? Correcto. Es que es maravilloso. O sea, yo no sé si os pasa, ¿con qué cosas os emocionáis en la vida? Pues a mí la música me encanta. por ejemplo, Totalmente. La me música parece es un poco brutal como te cliché, puede pero cambiar. yo, Yo lloro con los paisajes, qué bueno. Ostras. literal. Yo lloro con la comida. En serio, el Con otro la día, cebolla. el otro día estaba en un bar y me comí un plato, y no voy a decir de Una qué, hamburguesa. no hace falta, que me lo pregunten por redes sociales quien quiera saberlo, y dije, qué feliz soy. O sea, la persona que tenía enfrente, dije, Sí, qué feliz soy. O sea, de verdad, me encanta. Bueno, me emociono con la comida. Yo creo que una caña un viernes cuando termine de trabajar se da la vida. Eso Sí, es sí. mejor que un acuario y que un vaso de agua muchas veces. El compartir unas cervezas Sí, un día con amigos, importante. saliendo de la universidad, lo que sea, creo que es un buen momento también para buscar tu propio camino. y el conocer a gente nueva. Sí. De verdad, haremos otro capítulo en el que, si os apetece, podemos hablar de cómo aprendemos quiénes somos nosotros y qué influencia tiene. Y hablamos del apego, porque es que es súper importante el conocer a gente nueva para que tú vayas descubriendo cosas nuevas tuyas. Y el decir que sí muchas veces, aunque te dé pereza, porque también es importante la parte social. Entonces decir, venga, va, te invitan los amigos a tomar algo y dices, "Uf, pereza, no, paso, me pongo una excusa. No, di que sí. Y oye, no siempre, ¿no? Pero Ujú. inténtalo, esfuérzate porque vas a conocer, vas a hacer tu propio camino, no lo vas a hacer aquí en el sofá. No. Experimentar al final y Sí. vivir experiencias. Sí. Y muchas veces tanto entramos en la inercia de decir que no y muchas veces hay que forzarse, aunque te cueste con la pereza, como dices. La pereza ahí, Sí. esa procrastinación también entra social al final. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, Rocío, por acompañarnos y nos vemos en Correcto. otro episodio. Nos hemos pasado Esto, de los deberes, yo creo. exactamente. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio.